Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Power Express Team. Hoy vamos a hablar sobre aspectos que influyen en la prevención de lesiones de los isquiosulares. Aspectos como el trabajo de core, la pliometría o en verdad dicha como trabajo de CEA y la flexibilidad. Además te recomiendo que veas esta primera parte del vídeo en el que se habla del trabajo excéntrico para la prevención de los isquios. Vamos a ello. En primer lugar, vamos a hablar qué entendemos por flexibilidad, ya que en torno a esta gran capacidad física hay mucha confusión. Cuando hablamos de flexibilidad, hablamos de la capacidad que tiene el músculo para mover los diferentes segmentos corporales o óseos, y más concretamente las articulaciones. Además, ligado a este concepto, hablamos de elasticidad, que es la capacidad que tiene el músculo para volver a su posición inicial tras haber sido elongado o estirado, y también los estiramientos, que no es ni más ni menos que básicamente el método que se utiliza para trabajar o mejorar la flexibilidad. Así, dentro del trabajo de flexibilidad tenemos por un lado el efecto agudo y el efecto crónico. Cuando hablamos de efecto agudo es incluir estiramientos dentro de la sesión de calentamiento previa al trabajo principal para prevenir o bajar la probabilidad de lesión de los isquiosurales. Se ha demostrado mediante estudios científicos que estiramientos tanto dinámicos como balísticos, y en ese orden, puede prevenir o reducir el riesgo de lesión de esta musculatura, mientras que estiramientos más pasivos y más estáticos pueden llegar incluso a bajar efecto a nivel de fuerza y potencia muscular, aunque sí es cierto que también se ha demostrado que si estos estiramientos, tanto pasivos como estáticos, no superan los 30 segundos y la elongación no es máxima, tampoco son unos efectos muy importantes. Por otro lado, dentro de esa flexibilidad crónica o más a largo plazo, lo más importante que tenemos que tener en cuenta es el concepto de amplitud de movimiento óptima. ¿Esto qué es? No es ni más ni menos que la mínima amplitud de movimiento o rango de movimiento necesaria para realizar correctamente nuestras capacidades o demandas físicas de nuestro deporte en concreto. Si estamos por debajo de estas, deberíamos de realizar sesiones de estiramientos o trabajo de flexibilidad aparte. ¿Y qué métodos utilizamos para estas sesiones aparte de flexibilidad? Bien, uno de los métodos más usados es el trabajo denominado como FNP, o mejor dicho, facilitación neuromuscular propioceptiva, que se basa en un método de flexibilidad pasivo o activa, en el que primero se realiza una acción o activación isométrica, seguido de una flexibilidad pasiva, en la que el compañero no se elonga. Por otro lado, tenemos lo que se denomina como trabajo de CEA o ciclo de estiramiento o acortamiento, aunque normalmente se utiliza el término de pliometría. Bien, ¿en qué se basa este método? Este método se basa en realizar un movimiento en el que tanto la fase excéntrica como la fase concéntrica se realiza a máxima velocidad intencional, y además la transición entre una fase y otra también es lo más rápido posible. Mediante estudios científicos se ha demostrado que este método de entrenamiento previene lesiones del miembro inferior, especialmente del ligamento cruzado anterior. ¿Por qué es esto? Bien, porque es un método de entrenamiento que trabaja tanto la estabilidad como un concepto que se está introduciendo últimamente y que es muy importante, y son los aterrizajes, es decir, el contacto con el suelo y cómo esas fuerzas se amortiguan. Además, también se ha visto que se mejoran otros patrones u otros aspectos como el ratio isquiosulares cuádriceps, la fuerza, potencia y rigidez o stiffness muscular, aspectos que en general de forma tajante mejoran el rendimiento y también previenen o reducen la probabilidad de lesión, concretamente de la musculatura isquiosural. Dentro de los ejemplos prácticos, como anteriormente hemos dicho, estaría bien realizar diferentes saltos que incluso se podrían realizar en comba, pequeños saltos muy continuos, saltos en valla o diferentes movimientos similares. Por último, vamos a hablar del concepto de core. ¿Qué entendemos por core? Bien, el core es el conjunto de estructuras osteoarticulares y musculares del tronco, pero principalmente del raquis dorsal, del raquis lumbar y de la zona de la pelvis y las caderas. Además, ligado a este concepto también tenemos el concepto de estabilidad del core, que no es ni más ni menos que la capacidad que tiene el tronco o el core para, en conjunto con el sistema de control motor, mantener o retomar una determinada posición del tronco. ¿Por qué este concepto es tan importante? Bien, se ha demostrado que la estabilidad del core, o dicho de otra manera, la estabilidad a nivel proximal del tronco, produce tanto una mejora en la eficacia y eficiencia del movimiento distal y a su vez una prevención y una mayor estabilidad distal, es decir, de las extremidades. Una vez clara toda esa teoría, ahora vamos a hablar de cómo trabajar el core. Bien, el core se trabaja mediante un concepto que se denomina momento de fuerza, y no es ni más ni menos que trabajar en antimovimiento, es decir, el core o el tronco tiene como principal función detener, frenar el movimiento del tronco para producir un movimiento distal de las extremidades.
Por tanto, al contrario de lo que se piensa mucha gente, el tronco no se trabaja en movimiento. Así, siguiendo con el término anteriormente explicado de antimovimiento de fuerza, el trabajo de core lo deberemos dividir en 4 subgrupos. En primer lugar, movimientos de antiflexión, como por ejemplo un buenos días con una banda elástica, de antiextensión, como por ejemplo ejercicios como plancha frontal y rulo abdominal, movimientos de antirotación como un press pull-off y movimientos de antiinclinación como un switch case. Bueno chicos, esto es todo lo que os quería comentar respecto a métodos de entrenamiento que pueden afectar a la prevención de lesiones, aunque sí es cierto que, como os he dicho en el anterior vídeo, la prevención de lesiones, o en definitiva la lesión, es un aspecto multifactorial, es decir, hay multitud de factores que intervienen, por tanto solo hemos tratado algunos aspectos. Si os ha gustado, una manita arriba que se agradece y nos vemos en futuros vídeos. Un saludo.